La culpa es una emoción profundamente humana. Todos hemos experimentado el peso de algo que hemos hecho y que, con el tiempo, se transforma en una carga pesada. Cuando la culpa se instala, no solo permanece en nuestra mente, sino que comienza a moldear nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestras relaciones. La culpa, en su forma más intensa, puede convertirse en un peso emocional insoportable, una carga que nos consume poco a poco. No solo nos hace recordar el error, sino que también nos hace sentir que no somos dignos, que merecemos sufrir por lo que hemos hecho. El impacto emocional de la culpa es devastador. Muchas veces nos hace dudar de quiénes somos, nos impide tomar decisiones o incluso nos convierte en personas excesivamente autocríticas. Cuando la culpa es demasiado fuerte, puede llevarnos a sentimientos de desesperación y soledad, porque en muchos casos la persona siente que el error cometido la separa del mundo que la rodea. Esa sensación de ser irreparable o irrecuperable es muy común entre aquellos que viven con culpa. Además, la culpa a menudo nos lleva a la ansiedad y al miedo, como si en cualquier momento el error del pasado pudiera salir a la luz, ya sea en una conversación, en un encuentro o en cualquier situación que nos haga sentir vulnerables. La persona culpable vive, entonces, en constante alerta, como si tuviera que protegerse de la vergüenza o el rechazo de los demás. Ese miedo se vuelve tan presente que afecta directamente nuestra autoestima y confianza, creando una barrera entre nosotros y los demás, aislándonos aún más. El impacto de la culpa también afecta nuestra salud física de maneras sorprendentes. Los estudios muestran que los sentimientos intensos de culpa pueden aumentar los niveles de estrés, causar insomnio e incluso desencadenar síntomas de depresión. Cuando no manejamos la culpa de manera saludable, esta comienza a manifestarse físicamente, convirtiéndose en una presión constante sobre nuestro cuerpo. Esto va más allá de lo psicológico y afecta todos los aspectos de quienes somos. Este impacto emocional se refleja también en nuestras relaciones. Cuando la culpa nos consume, podemos empezar a alejarnos de las personas que amamos, creyendo que no merecemos su amor o apoyo. A veces, la culpa nos impide pedir perdón, pedir ayuda o aceptar el perdón de quienes están dispuestos a apoyarnos. Estamos atrapados en una red de vergüenza y arrepentimiento, y esa prisión nos separa aún más de los demás. Sin embargo, hay momentos en los que el perdón no es algo inmediato ni fácil de alcanzar. El camino hacia la paz está lleno de desafíos y no siempre será sencillo. A veces, el perdón es un proceso que requiere perseverancia y la capacidad de cambiar nuestra forma de pensar. El viaje hacia el perdón es como un río. Podemos caminar al lado de él, pero solo cuando nos permitimos entrar en el agua es que realmente experimentamos la sanación. El perdón comienza con la aceptación de nuestra humanidad. Necesitamos aprender a mirarnos al espejo y ver no solo los errores, sino también a la persona que somos, con todas nuestras cualidades y defectos. Esto implica reconocer nuestro dolor y nuestras fallas sin vergüenza, sin la necesidad de culparnos constantemente. El verdadero perdón no significa olvidar, sino entender que a pesar de nuestros errores, somos dignos de amor y de oportunidades para empezar de nuevo. Cuando comenzamos a perdonarnos, iniciamos un viaje de autocomprensión y sanación. Es un proceso de reconstrucción, donde la culpa, en lugar de ser un ancla que nos mantiene atrapados en el pasado, se convierte en una lección que nos guía hacia un futuro mejor. El perdón nos enseña que, a pesar de los errores, podemos elegir avanzar, aprender de lo que vivimos y reconstruir nuestras vidas con más sabiduría y empatía. Este viaje de perdón
también implica dejar de ser prisioneros de nuestros propios juicios. Muchas veces somos nuestros peores críticos y nos resulta difícil perdonarnos por acciones que consideramos irreparables. Sin embargo, cuando nos permitimos ver la totalidad de quienes somos, incluidas las fallas que cometimos, podemos darnos cuenta de que no estamos definidos únicamente por nuestros errores, sino también por nuestra capacidad de aprender, crecer y cambiar. En muchas historias de redención, vemos a personas que, a pesar de sus pasados dolorosos, eligieron dar un paso hacia adelante. Estas historias nos enseñan que, incluso en las situaciones más difíciles, siempre es posible encontrar un nuevo comienzo. Cuando una persona se perdona a sí misma y acepta su humanidad, crea espacio para la verdadera transformación. El perdón no borra el pasado, pero nos permite vivir con él, no como una carga, sino como una parte importante de nuestro camino. Las historias de redención son poderosas porque nos muestran que no importa cuán lejos hayamos llegado o cuán doloroso haya sido el error, siempre existe la posibilidad de comenzar de nuevo. El perdón, ya sea hacia uno mismo o hacia los demás, es el primer paso hacia una vida más libre, más ligera y más plena. Nos libera de las cadenas invisibles que el pasado nos impuso y nos da la oportunidad de vivir de una manera más auténtica y verdadera. El perdón, entonces, no es una forma de borrar los errores, sino de vivir sin que estos nos definan. Nos da la oportunidad de ser completos a pesar de nuestras fallas. Es la clave para la libertad emocional y la paz interior. Y todos tenemos la capacidad de perdonar y empezar de nuevo, no importa lo pesado que haya sido el pasado. A medida que avanzamos hacia el final de este viaje, es importante recordar que el perdón no es una línea recta, no es un evento único que sucede y luego se resuelve. El perdón es una práctica diaria, un compromiso continuo con nuestro bienestar y nuestra paz interior. A veces, el perdón necesita ser renovado constantemente, especialmente cuando el peso del pasado intenta dominarnos nuevamente. Cada vez que nos perdonamos, creamos una oportunidad para crecer y evolucionar. El perdón nos enseña a ser más compasivos con nosotros mismos, a ser gentiles con nuestras imperfecciones y a aceptar que, a pesar de los errores, aún somos dignos de amor y respeto. Ese es el verdadero poder del perdón. Nos da la libertad de ser humanos, con todo lo que eso implica, sin dejarnos definir por nuestras fallas. Sin embargo, el perdón también no es una responsabilidad que cargamos solos. En muchas situaciones, el perdón puede venir de otras personas. Si estás buscando el perdón de aquellos a quienes lastimaste, sabes que este es un paso importante para restaurar la confianza y reconstruir relaciones. Pedir perdón es un gesto de humildad y también es un paso crucial en el proceso de curación, tanto para quien perdona como para quien es perdonado. Además, el perdón también está directamente relacionado con la sanación emocional y mental. A medida que liberamos el peso de la culpa y la vergüenza, nuestro cuerpo responde positivamente. Podemos sentir una ligereza emocional que antes parecía imposible. La paz que viene con el perdón no solo mejora nuestra salud mental, sino que también refleja directamente en nuestra salud física, ya que liberamos el estrés, la ansiedad y la tensión acumulados. La clave para una vida más plena, más feliz y más equilibrada está en cómo manejamos nuestro pasado y cómo elegimos vivir con él. La culpa puede ser una sombra persistente, pero el perdón es la luz que puede disiparla. Cada día es una nueva oportunidad para perdonar, para sanar y para avanzar. No permitas que los errores del pasado definan quién eres. Libérate de las cadenas del arrepentimiento y abraza la posibilidad de reconstruirte, de vivir sin las cargas de la culpa y el remordimiento.
Cuando logramos aceptar nuestra propia humanidad, nuestras fallas y nuestras elecciones, somos capaces de encontrar una paz duradera. Y al final, el perdón nos da la oportunidad de ser la mejor versión de nosotros mismos, permitiendo que el pasado, con todos sus errores y lecciones, se convierta en un trampolín hacia el futuro. Un futuro en el que finalmente nos permitimos vivir en paz. Y recuerda, la verdadera libertad llega cuando decides perdonarte a ti mismo y a los demás, cuando decides vivir sin ser prisionero del pasado. El perdón no es un fin, sino el comienzo de un nuevo viaje, donde finalmente puedes vivir plenamente. Ahora, si te sentiste tocado por esta historia, identifícate en los comentarios con la frase "Yo recuerdo" y comparte cómo el perdón puede transformar tu vida también.